Mi nombre es Dairo Escobar, coordinador del CIP Colombia, y hoy les hablaré sobre los artículos de datos. Quienes se dedican a la investigación saben que pues, sus resultados cobran sentido cuando se dan a conocer, y para ellos es indispensable su publicación bajo unas metodologías muy específicas. Una de ellas son pues, las revistas académicas y científicas. Así que la publicación de datos a través del CIP Colombia puede llegar a considerarse en un principio como una acción y muchas veces incompleta o quizás muy poca atractiva para efectos de lo que conocemos como producción científica y la forma en que se mide en el país y en muchas partes del mundo, que es justamente a través de publicaciones en revistas académicas. Así que en este capítulo veremos cómo obtener una publicación académica a partir de la publicación de datos a través del CIP Colombia, cuando nuestro conjunto de datos pues tiene un alto valor científico, consideramos que tiene un alto valor científico para someterlo a una revista. Nuevamente, no pierdan de vista el modelo de publicación de datos y el punto donde nos encontramos, porque hoy nos concentraremos en la opción de la publicación de un artículo de datos desde la publicación del conjunto de datos realizada en el IPT. Entonces, en las sesiones pasadas hemos abordado todo el punto 1, el punto 2. Hoy nos vamos a concentrar cómo pasar del punto 2 al punto 3 quiero aquí precisar que no se preocupen si todavía no han tenido la oportunidad de interactuar con el IPT, con las plantillas. Recuerden que vamos a tener unas sesiones prácticas más adelante donde ustedes van a poder interactuar y poner en práctica todo esto que les hemos venido compartiendo a lo largo de estos seminarios. Entonces, lo que estamos buscando a través de estos seminarios iniciales es que ustedes puedan contar con toda la base conceptual necesaria para cuando se enfrenten a estas herramientas, pues lo puedan hacer de la mejor manera posible. Así que en los próximos minutos espero dar respuestas a estas preguntas que nos hacen constantemente los publicadores de datos. ¿Qué son los artículos de datos? ¿Por qué son importantes? ¿Reemplaza o no un artículo tradicional? Lo que conocemos como el full paper. ¿Cuál es el alcance de un artículo de datos? ¿En qué revistas puedo publicar? Y en fin, hay una cantidad de preguntas que se realizan alrededor de los artículos de datos, y eso pues a nosotros nos encanta que haya tanta atención y tanto interés en conocer uno de los métodos para publicar datos sobre biodiversidad. Quiero arrancar con esto. La semana pasada, WWF publicó el informe Planeta Vivo 2020 con unas cifras que podríamos considerar alarmantes sobre la declinación de las poblaciones de especies en el mundo. Si no lo han visto, los invito a darle una mirada a este informe y detallar muy bien pues, los diferentes motores que están afectando las poblaciones de las especies. La cifra más preocupante en este informe es el declive de la biodiversidad en Latinoamérica y el Caribe, con un 94%. Les menciono este informe porque una de las estrategias eficaces para abordar la creciente crisis de la biodiversidad es justamente el acceso a una amplia variedad de datos e información de sus especies y ecosistemas de una manera estandarizada y oportuna. Además, si nuestro objetivo como comunidad es llenar el amplio vacío de conocimiento sobre nuestra biodiversidad, es necesario justamente fomentar la publicación de datos inéditos existentes, esos datos históricos que tenemos ahí y que muchas veces no le damos el valor que deberían tener, simplemente porque los consideramos que ya son muy viejos, que son de hace muchos años atrás, etcétera. Y también pues debemos fomentar e incluir en nuestros ejercicios de investigación y en nuestros proyectos pues la publicación de esos futuros datos que vamos a recolectar en campo.
Este énfasis en el acceso libre y abierto a los datos sobre biodiversidad que promovemos desde el CIP Colombia, pues está en sintonía con el llamado al acceso abierto a los datos científicos que ha ido creciendo desde principios de los 90. Desde entonces, desde esa década, han aparecido muchísimas declaraciones políticas y directrices para el acceso abierto a datos científicos. En esta línea de tiempo que ustedes están viendo, pues solo resalto algunas que reconocen o han reconocido la importancia del acceso abierto al conocimiento científico y sus datos, desde la Declaración de Berlín en el 2003, que ha sido firmada por más de 400 instituciones científicas en todo el mundo, pasando por declaraciones de la OCDE, del Convenio de la Diversidad Biológica, de la IDBES, del Grupo de Observaciones de la Tierra, los principios FAIR, que ya los mencionamos en la reunión pasada, hasta lo más reciente como la Declaración de Panamá en el foro de la CILAC. Todas estas iniciativas, políticas y directrices, pues lo que han reconocido es justamente eso, la importancia del acceso abierto del conocimiento y de los datos que lo soportan. De igual manera, muchos editores académicos se han unido para implementar el principio común de que los científicos deben hacer que sus datos estén disponibles para uso independiente, sin restricciones, una vez que los datos pues, se hayan utilizado en las publicaciones estándar. En los últimos años, varios de estas editoriales pues, han enfatizado en la necesidad de la publicación simultánea de datos primarios sobre biodiversidad con las publicaciones académicas tradicionales y han adoptado pues, diferentes enfoques para incorporar esta práctica en el proceso de la publicación, es decir, que los autores o los publicadores tengan las herramientas necesarias para garantizar que pueden adjuntar o pueden incorporar los datos sobre los cuales se basó su investigación. Sin embargo, estos esfuerzos apenas están comenzando a dar resultados significativos porque la gran mayoría de los datos existentes pues siguen sin ser publicados y por lo tanto pues son datos que podríamos decir que están subvalorados al no poder reutilizarse en otros escenarios. Históricamente, la mayoría de las iniciativas que se han creado para hacer que los datos sean accesibles se han centrado en lo que conocemos como el Big Science, en lugar del opuesto que es el Little Science, donde los datos son generados por un solo investigador o un grupo muy pequeño y generalmente pues también con pocos recursos. Un ejemplo de lo que es Big Science es, por ejemplo, la plataforma GenBank y toda la secuenciación, el proyecto mundial de la secuenciación del genoma humano en los 90. Esto, digamos que es un proyecto que pues acaparó los intereses de muchos países, donde muchos recursos se invirtieron, todavía se siguen invirtiendo y pues han dado las facilidades necesarias para que la información pueda ser compartida y de esta manera pues construir o completar el genoma en muy poco tiempo, en tiempo récord. Ahora, hasta hace muy poco, pues no contábamos con un modelo robusto para la publicación y la consulta de datos desde autores de pequeña escala, que colectivamente producen grandes cantidades de datos primarios. En este mundo del Little Science, también podemos incluir todos los que trabajan en la generación de datos, pero que no suelen ser vistos como investigadores. Y a pesar de eso, pues al no ser vistos de esa manera, pues ellos igual están generando datos técnicos y están generando observaciones que tienen un alto valor científico. Por ejemplo, tenemos en el país muchísimos estudios ambientales realizados con una excelente calidad y rigurosidad que muchas veces no se consideran o no se tienen en cuenta, y por supuesto pues todas las acciones también de ciencia ciudadana que han venido creciendo y que han venido pues generando una cantidad de acciones para seguir documentando, inventariando nuestra biodiversidad desde lugares a los cuales pues, generalmente no tenemos acceso, o inclusive pues también nuestros lugares urbanos.
En este punto, creo que es claro que la investigación de la biodiversidad, así como la conservación y el uso sostenible de la misma, pues no se puede lograr si los datos no los preservamos, no los publicamos y no los hacemos accesibles. O sea, necesitamos realmente que incorporemos en nuestras buenas prácticas y en nuestros buenos hábitos estos tres elementos dentro del ciclo que puede tener un dato. Por lo tanto, la publicación pues, es un primer paso hacia un mayor acceso a los datos sobre biodiversidad. Sin embargo, la publicación de conjuntos de datos sobre biodiversidad requiere de mecanismos cada vez más innovadores. Somos conscientes de esto para lograr justamente pues, poder acelerar los procesos y en eso pues, buscamos aportar como comunidad, buscamos que desde los publicadores podamos entender cuáles son las necesidades, cuáles son los retos que se están presentando y lo mismo desde la comunidad de los usuarios de esta información. Recordemos entonces que los datos sobre biodiversidad son pues básicamente textos digitales o registros multimedia que nos detallan la existencia de un organismo. El qué, dónde, cuándo, cómo y por quién de la observación o la colecta de un organismo o de millones de organismos que luego pues categorizamos en diferentes tipos de datos de acuerdo pues a ese origen. Esto, pues se los cuento porque, pues a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando, les venía diciendo que muchos de los datos sobre biodiversidad, pues aún no son accesibles ni detectables en los diferentes motores de búsqueda. Y aquí en estas gráficas, pues podemos verlo reflejado. En la gráfica superior encuentran el crecimiento de datos publicados a través del CIP Colombia en millones de datos y en la gráfica inferior está el crecimiento de los datos disponibles a través de GBIF. Actualmente, a través del CIP Colombia se comparten más de 1.200 conjuntos de datos, proporcionando acceso a más de 8.3 millones de datos sobre biodiversidad. Y en GBIF esta cifra pues crece de una manera exponencial comparada con el aporte de Colombia. Esta cifra ya supera el billón de datos. Estamos cerca de 1.6 billones de datos. Ahora no sé qué pasó en la pantalla. ¿Cómo? Dame un segundo. Ya, perfecto. Entonces, bueno, les contaba un poco acerca del crecimiento a través del CIP Colombia. Sin embargo, pues este avance que hemos tenido, que ustedes ven en esas curvas de crecimiento que pues, nos demuestran que realmente la comunidad está creciendo en ese sentido, este avance pues, se puede comparar con raspar básicamente la superficie de un enorme iceberg y aquí intento representarlo. Por ejemplo, a nivel global se estima que alrededor de 6.500 colecciones biológicas, solo para concentrarnos en las colecciones biológicas, contienen aproximadamente 3.000 millones de datos que abarcan los últimos 250 años de investigación sobre la biodiversidad en el mundo. Y de esos 3.000 millones, solo un 6% están visibles y accesibles a través de este tipo de plataformas. Es decir, estamos hablando de unos 175 millones de datos a nivel mundial. Llevando ese caso a Colombia, en Colombia pasa algo similar. Se estiman aproximadamente 30 millones de datos solo en las colecciones biológicas, pero de esos 30 millones, solo un 5% están publicados y disponibles a través del CIP Colombia. Entonces, el trabajo que hay por delante frente a estos esfuerzos de publicar datos a través de este tipo de plataformas, pues todavía es amplio. Ahora, aunque se están publicando datos de países que consideramos como ricos en datos, principalmente pues países del primer mundo, no se están haciendo esfuerzos definitivos para que
garanticemos la publicación de conjuntos de datos desde regiones del mundo que están en vía de desarrollo, son regiones subdesarrolladas, y para completar, pues coinciden con aquellas regiones que son las más mega biodiversas en el mundo. A la izquierda, ustedes pueden ver un mapa, es un mapa de calor sobre las áreas más ricas en biodiversidad. Los calores cálidos indican mayor riqueza que los colores fríos, y uno esperaría que los datos sobre biodiversidad publicados pues lo corroboren, es decir, que encontremos más datos disponibles sobre esas zonas en las cuales pues la biodiversidad es mucho más abundante. Sin embargo, la realidad es completamente al revés. Este es otro mapa, es un mapa también de calor, pero que muestra las áreas con más datos sobre biodiversidad disponibles. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta que es completamente opuesto, que donde hay menos riqueza de biodiversidad en el mundo es donde tenemos más datos disponibles. Y esto no quiere decir que no, pues que no tengamos datos, todo lo contrario, tenemos muchísimos datos, lo mencionaba anteriormente, pero la mayoría de esos datos están invisibles, y esto incluye pues conjuntos de datos pequeños que están centrados en un investigador, que son datos generados localmente, o datos incidentales que están menos planificados, mal curados y que difícilmente pues estarán disponibles para otros. Y por supuesto, pues también hay una cantidad de razones en términos económicos para lograr pues digitalizar, poder organizar y sistematizar una cantidad de datos históricos que tenemos para hacerlos disponibles a través de estas plataformas, y pues eso tiene unos costos asociados. Entre más viejo sea el dato, podemos decirlo de esa manera, pues más costoso va a ser recuperarlo para hacerlo disponible. Y estos datos invisibles, pues corren el peligro de perderse si no se reconocen y se apropian los mecanismos de publicación existentes que pues ofrecemos y compartimos a través de estos modelos. Existen varias vías o métodos para la publicación de datos sobre biodiversidad. Están los archivos de datos como material complementario. Digamos que este es siempre el material complementario que va acompañando una publicación estándar en una revista académica. Muchas revistas y editoriales pues ya apoyan y promueven que los resultados de una investigación pues vaya como un anexo, pues los datos que se usaron, o el conjunto de datos que se usó para generar esos resultados que se están compartiendo a través de la publicación. Luego están los artículos, luego están los repositorios de datos que pues podemos considerar bajo esta perspectiva el CID Colombia, GBIF, OBIS como unos repositorios de datos. Cada vez tenemos más y más repositorios de datos a nivel temático con diferentes escalas geográficas en el mundo que pues le facilitan a las personas o a los propietarios de los datos poder publicarlos. Luego están los artículos de datos, que son de los que ya vamos a hablar, y finalmente las revistas de datos, que estos últimos pues no son más que revistas que están exclusivamente, están enfocadas solamente en artículos de datos y no permiten que otro tipo de publicaciones académicas estén en sus revistas. Entonces, digamos que son revistas 100% creadas y destinadas para datos sobre biodiversidad o datos generados en diferentes actividades de investigación. Ahora, dentro de las principales razones sobre esta falta de datos sobre biodiversidad que publicados, pues tenemos varias. Aquí voy a destacar 5. Uno es la falta de prácticas sostenibles para la publicación de datos. 2, la falta de herramientas fáciles de usar y lineamientos para la creación de los metadatos. 3, tenemos la dificultad de lidiar con la heterogeneidad y la diversidad de estándares, y por supuesto también pues la heterogeneidad y la diversidad de datos, a pesar de que estamos hablando de biodiversidad a nivel de especies.
Herramientas y numerosas extensiones de metadatos también, pues es difícil lidiar con esto muchas veces. La curva de aprendizaje, siempre lo he dicho, es alta. Cuarto, tenemos el costo de creación y mantenimiento de las infraestructuras informáticas, en especial para los publicadores de datos de pequeña y mediana escala. Hay muchas infraestructuras o repositorios que hacen un cobro para que puedan mantenerse y asegurarles a esos publicadores de que sus datos pues, van a estar disponibles de manera persistente. Y quinto, la falta de incentivos o mecanismos de recompensa justamente para esos investigadores pues que requieren este tipo de incentivos que sumen a su producción científica. Ahora, si ustedes han visto los seminarios anteriores, pues podrán identificar que las primeras 4 de estas razones ya están siendo resueltas por diversas iniciativas como el CIP Colombia, como GBIF y OBIS, facilitando portales de consulta y descarga, servicios de alojamiento y gestión de datos, herramientas como el IPT, justamente pues para la publicación, estándares para datos y para metadatos, entre muchas otras herramientas o instrumentos que nos permiten solventar esas 4 razones de una manera eficiente. La última razón, la de proporcionar un mecanismo de incentivos para los publicadores de datos, pues no parecía haberse abordado del todo hasta hace muy poco, debido a la falta de reconocimiento por el trabajo adicional que implica publicar datos. Los conjuntos de datos a menudo pues estaban siendo mal documentados o peor aún, ni siquiera se documentaban. Todavía pasa, hay muchos datos que todavía los colectamos, los consolidamos y no los documentamos. Y por lo tanto, pues los metadatos adecuados son en gran medida la excepción y no la norma en este ejercicio de un plan de gestión de datos. Esto pasa mucho cuando en un proyecto pues no existe justamente eso, no existe un plan claro de cómo vamos a gestionar unos datos dentro de un proyecto de investigación o dentro de un programa particular en el cual estemos colectando o consolidando datos. Incluso generar metadatos parciales que se ajusten a los estándares existentes pues requiere una cantidad de tiempo considerable, requiere experiencia. Y esto en la investigación, pues rara vez es reconocido. ¿Sí? ¿A cuántos de los que trabajan en investigación pues les reconocen ese ejercicio de publicar datos, de organizar unos datos? Básicamente, si tú no tienes una publicación estándar, pues ese trabajo nunca llegará a ser reconocido. Incluso, pues digamos que en este ejercicio, pues tenemos dentro de la medición de la productividad científica, pues tenemos un fantasma, ese fantasma del que hay para mí, ¿no? Es como casi que la causa principal que impide que los propietarios de unos datos pues realicen este esfuerzo concertado para crear metadatos enriquecidos y publicar sus datos, ¿sí? Y ese fantasma, como les decía, pues es alimentado principalmente por la forma en que se mide la producción científica, ¿sí? Que es a través de publicaciones académicas. Y eso entonces lo que impide o lo que limita a ese tipo o ese grupo de actores es justamente a que pues no inviertan esfuerzos en publicar los datos porque no tienen esa, digamos, esa retribución. Muchos pues aún consideran que la publicación de datos no debe pues considerarse como un esfuerzo científico original. Yo pienso todo lo contrario, a pesar del trabajo pues adicional necesario que hay detrás. ¿Sí? Hay un trabajo de creación, hay un trabajo de revisión, hay un trabajo de actualización y publicación y por supuesto esto hace parte de todo el ejercicio científico, de todo el ejercicio de investigación para generar nuevo conocimiento. Entonces, pues debe comenzar a ser reconocido justamente también de esa manera. Por esto, para superar este vacío, pues los autores de esta publicación, la publicación que ustedes están viendo a la derecha, propusieron los artículos de datos sobre biodiversidad, o también conocidos como data papers, como un mecanismo para incentivar los esfuerzos y la inversión en la publicación de conjuntos de datos sobre biodiversidad, que
los investigadores cada vez se interesen más por publicar este tipo de datos primarios. Un artículo de datos es básicamente un artículo académico que describe un conjunto de datos sobre biodiversidad y se publica en una revista científica indexada y que pues, generalmente pues, están sujetas a revisión por pares. Estas publicaciones pues, proporcionan reconocimiento al esfuerzo que supone la preparación, la curación y la descripción de unos datos por medio de un artículo académico. Entonces esto, digamos que le da mucha tranquilidad a los que trabajan en investigación. El artículo de datos es un documento, básicamente un documento de metadatos que describe, ¿sí? es un descriptor de un conjunto de datos en particular o un grupo de conjuntos de datos publicado en forma de artículo, que es, pues, esos artículos, de nuevo lo repito, son revisados por pares, o sea, tiene un ejercicio de peer review. A diferencia de un artículo científico convencional, este tipo de publicaciones solo buscan describir datos y hago énfasis en ese alcance. Y las circunstancias, o sea, no solamente la descripción de los datos, sino también las circunstancias de su recolección, en lugar de formular hipótesis y conclusiones, que es lo que hacemos en los artículos tradicionales, formular hipótesis y conclusiones a partir de pues, unos datos que tenemos. La descripción de los datos en una publicación de este tipo pues debe incluir varios elementos importantes que documenten, por ejemplo, cómo se recopiló el conjunto de datos, las coberturas taxonómicas, las coberturas espaciales, las coberturas temporales de esos registros, la procedencia de la información sobre quién recopiló y quién posee los datos, detalles sobre cómo acceder a esos datos y los alcances que podría tener para su reutilización en otros escenarios. Y entre muchas, pues, otros elementos que podríamos incluir en la descripción de un conjunto de datos. Una característica importante de los artículos de datos es que siempre deben estar vinculados a los conjuntos de datos publicados que se describen y que este enlace, que generalmente es una URL persistente o es un identificador único como un DOI, pues debe publicarse dentro del documento para asegurar que existe esa relación. Los artículos de datos sobre biodiversidad que son derivados desde las publicaciones a través del CIP Colombia, de GBIF o OBIS, utilizan el perfil de metadatos de GBIF, que se conoce como el GMP, para crear justamente ese documento de metadatos o los metadatos del conjunto de datos. El GMP fue desarrollado inicialmente para estandarizar las descripciones de los conjuntos de datos sobre biodiversidad a través de la red de GBIF y pues esto pues es un estándar tan sólido que ha venido pues implementándose en otras iniciativas y se basa principalmente en un estándar llamado el EML que se mencionó en seminarios anteriores, que es un estándar gigante. En el GMP pues hay un conjunto mínimo de elementos obligatorios, pero se recomienda que pues los publicadores de los datos utilicen tantos elementos como les sea posible para que los metadatos sean lo más descriptivos y completos, pensando pues en la revista a la cual se quiere publicar y pues en los futuros lectores. ¿Recuerdan el IPT como esa herramienta clave para hacer la integración de datos y publicación? Pues bien, esta herramienta es clave en el ejercicio de los artículos de datos. Esta herramienta pues contiene, yo les mencionaba en el seminario pasado, que contiene una interfaz que es fácil de usar, que facilita justamente la creación y la documentación de estos metadatos en línea y que una vez el usuario, pues cuando ha ingresado a la plataforma y ha guardado los metadatos mínimos requeridos, pues puede volver a ellos en cualquier momento para agregar o modificar los metadatos. Hay una serie de secciones a través de la herramienta que pues ustedes pueden ir navegando a través de cada sección e ir documentando la información que posean acerca del conjunto de datos. Entonces, es una gran herramienta justamente para lograr hacer una muy buena documentación a través del tiempo y estar actualizándolos si es necesario. Ahora veamos de manera general cómo es el proceso de pasar de los metadatos documentados en el IPT al manuscrito de un artículo de datos. Lo primero es que el publicador de datos pues completa los metadatos
para un conjunto de datos estandarizado en el IPT. ¿Sí? Esa es la herramienta clave. Cuando es publicado a través del CIP Colombia, que ustedes pues ya lo vieron en los casos anteriores, el IPT lo que hace es asignarle un DOI, un identificador único, a la publicación, a ese conjunto de datos. Una vez publicado el conjunto de datos, se puede generar un manuscrito de artículo de datos automáticamente a partir de estos metadatos que se documentaron, utilizando una herramienta que tiene el IPT disponible, que es la descarga de un documento RTF. Lo que hace ese documento RTF es presentar de una manera, con una lógica de manuscrito, pues los metadatos que yo documenté en la herramienta del IPT. Tercero, el autor pues verifica el manuscrito creado y lo termina de ajustar de acuerdo a los lineamientos de la revista escogida. Y luego lo somete a esa revista a través de el sistema editorial que tengan. Ahora casi todas tienen pues un sistema en línea. Entonces, pues dependiendo de la revista, pues hay que ajustarse a esos lineamientos. Y casi que cuando ustedes documentan los metadatos en el IPT, ustedes tienen 90% del manuscrito ya realizados y hicieron una muy buena documentación de estos. El siguiente paso, entonces, lo que sucede es que el manuscrito pues se somete a una revisión inicial de los datos para validar su completitud, la semántica, la sintaxis, entre otros, que no, digamos, tengamos datos que de pronto ya fueron publicados en otro artículo de datos. Y generalmente en este paso, pues puede llegar a generarse una primera retroalimentación a los autores para que pues hagan los ajustes necesarios y vuelvan otra vez a hacer, pues, a someter una segunda versión. Una vez aprobado el conjunto de datos, el manuscrito se somete entonces a una revisión por pares, de acuerdo con las políticas de la revista y las directrices para los evaluadores de los artículos de datos que tengan en esa editorial. Después de la revisión y en caso de aceptación, pues el editor puede llegar a devolver el manuscrito a los autores junto con los comentarios de los revisores para cualquier modificación requerida previa a la publicación. Digamos que esto es lo normal, lo que pasa en una revista, académica. En esa revisión por pares del posible manuscrito, pues se espera que se evalúe la integridad y la calidad de los metadatos. Esto puede incluir la validez de los métodos utilizados, el cumplimiento de las normas durante la recopilación, la gestión y la preservación de los datos, para satisfacer las expectativas de precisión y utilidad de los revisores, pues los metadatos debemos lograr que estén lo más completos y descriptivos posibles para pues, asegurar que tienen todos los elementos para hacer una evaluación. Y esto puede requerir pues también por parte de los pares evaluadores la revisión del propio conjunto de datos cuando pues, se tratan de datos muy, muy particulares. Según el modelo de negocio y las políticas que pueda tener una revista, pues se pueden adoptar varios tipos o patrones de revisión. ¿Sí? Eso, pues, los que son publicadores constantes en las revistas, pues saben que esto puede variar de una revista a otra. Y esto incluye cosas como la revisión previa a la aceptación, la revisión abierta o la revisión posterior a la publicación. Ahora las revistas pues tienen una cantidad de métodos intentando buscar hacer mucho más transparente el proceso de revisión por pares. Luego de ser aceptado, el autor pues inserta todas las correcciones que se hicieron, hacen las adiciones recomendadas por los evaluadores, mejorando pues el documento de metadatos y pues aquí es donde es recomendable también que esos ajustes se reflejen en los metadatos realizados en la plataforma del IPT y no solamente en el documento del manuscrito. Una vez que el manuscrito pues es aceptado, pues pasan a una etapa de edición, se asigna un DOI para su publicación y esto pues lo que hace es facilitar la accesibilidad persistente de la publicación académica en línea. Después de la publicación, el DOI del artículo de datos pues se vincula con el DOI del conjunto de datos publicado a través del CIP Colombia. De esta manera pues van a estar relacionados siempre
Y dependiendo de las políticas y el alcance que tenga la revista en la cual se somete la publicación, el artículo de datos pues va a poder ser indexado en estos principales motores de búsqueda o indexadores de revistas académicas, que también es una de las, digamos, de las consideraciones que hacen los autores cuando quieren publicar algo en una revista, ¿no? Entonces, ¿dónde está siendo indexado para asegurar que mi publicación pues va a tener la mayor visibilidad posible cuando alguien esté buscando información sobre lo que yo hago? Bien, entonces el proceso es muy, digamos que es muy parecido al de una publicación estándar. Hay que tener en cuenta en este tipo de publicaciones, y en casi que en todas, que los editores de una revista y los autores pues afrontan de forma distinta los objetivos de una publicación. El objetivo de las editoriales generalmente es conseguir citas, aumentar el impacto, mantener la línea editorial de una revista y el enfoque que le quieren dar a los data papers dentro de su revista. Y el objetivo de los autores generalmente pues es conseguir citas de máximo impacto, de mayor impacto a un costo pues que sea asequible, porque es que publicar a través de una revista pues también cuesta y no siempre se tienen los recursos para hacerlo. Y esto digamos que lo menciono porque puede que no siempre estos objetivos coincidan, o estos intereses entre una editorial y unos autores coincidan, y pues se presenten las diferencias que terminen en una no aceptación por parte de una revista de un manuscrito que estoy sometiendo. Entonces, hay situaciones o hay muchos casos que se han presentado de pues, rechazos a manuscritos de artículos de datos que muchas veces no se comprenden y dicen, bueno, pero si es que son solo datos, ¿por qué me los rechazan? Y pues las revistas tienen sus razones para hacerlo. Entonces, por eso hago un énfasis en buscar y considerar este tipo de métodos de publicación de los datos cuando consideremos que el valor científico que tienen es alto. Este que está aquí en pantalla es un listado de algunas de las revistas que aceptan la publicación de datos y tienen, pues son solamente algunas, hay muchísimas más, y cada revista tiene el valor aproximado en euros de su procesamiento, del fee que se cobra por la publicación, y tienen el factor de impacto pues para las que lo tienen documentado. Ahí pueden ver una gran variedad de revistas con diferentes editoriales, diferentes costos, diferentes factores de impacto, etcétera. O sea, esto es solamente pues una muestra de esas revistas más activas en el tema, por lo menos para datos sobre biodiversidad. Y les dejo ahí la URL donde ustedes pueden consultar pues una lista mucho más amplia de todas estas publicaciones, de estas revistas, perdón. Ya para ir cerrando, pues resumamos un poco los beneficios. Lo primero es que publicar artículos de datos nos permite tener un mayor reconocimiento y crédito por una publicación porque está siendo revisada por pares. Este reconocimiento pues es clave para aquellos que generalmente no participan en artículos científicos tradicionales y que pues esto puede ayudarles a mantenerse dentro del ejercicio de la producción científica y pues lograr hacer visibles datos de un alto valor científico que muchas veces no son aceptados o no son considerados para ser incluidos en las publicaciones de revistas tradicionales. Lo segundo es el reuso. La reutilización, las descripciones estandarizadas y detalladas pues hacen que los datos de investigación sean más fáciles de encontrar y reutilizar, permiten pues la vinculación de la publicación con repositorios confiables y cumplir muchas veces con los requisitos de gestión de datos de los financiadores. Ahora cada vez más los financiadores pues exigen que las personas que son elegidas para ciertos proyectos pues garanticen que los datos de ese proyecto van a estar públicos de manera abierta y libre. Tercero está la calidad, que es para que los datos publicados sean realmente reutilizables, pues se necesita una evaluación rigurosa. Aquí la revisión por pares en estas revistas pues evalúa la calidad técnica y la integridad de cada descriptor de los datos y del mismo conjunto de datos que esté asociado.
disculpen, asegurando que pues, estos datos se van a convertir casi que en unos datos de referencia o en unos datos de primera clase respecto a otro universo de conjuntos de datos existentes. Cuarto está la accesibilidad. Los científicos pues deben poder encontrar fácilmente conjuntos de datos que sean relevantes para su investigación. Y de esta manera pues los artículos de datos facilitan su integración y su análisis porque pues estamos más acostumbrados a buscar publicaciones científicas que a acceder a repositorios de datos para encontrar qué es lo que hay. Quinto, pues es la condición de abierto y libre. Los científicos pues trabajan mejor cuando pueden conectarse y colaborar fácilmente con sus pares, y los artículos de datos rompen esas barreras hacia la investigación interdisciplinaria, facilitando pues la comprensión, la conectividad y la colaboración entre colegas. Finalmente, pues está el servicio que ofrecen las revistas. Estas editoriales generalmente ofrecen un servicio a los publicadores y a los lectores que está fundamentado en la visibilidad y en la persistencia de las publicaciones. Esto es casi que una forma de inmortalizar la publicación de un conjunto de datos que en muchas ocasiones otras instancias no están en la capacidad de garantizar, porque no cuentan con unas infraestructuras lo suficientemente robustas para asegurarlo. Y adicionalmente, pues este modelo de publicación pues lo que hace es garantizar también que hay revisiones rápidas para su publicación oportuna a través de las revistas. Siempre tenemos un afán de publicar los datos rápidamente porque pues paralelamente yo también estoy haciendo análisis de esos datos y me gustaría que en ese artículo tradicional que yo estoy realizando pudiese citar el artículo de los datos ya publicados en otra revista o pues en la misma revista en la cual quisiera someter mi publicación. Vamos para cerrar ya con unos ejemplos, por ejemplo, de algunas publicaciones realizadas a través del CIP Colombia. Esta que está aquí es una publicación de unos octocorales del Pacífico colombiano. Lo que ven en la izquierda es la publicación del conjunto de datos a través de el IPT. Aquí pueden ver el botón del RTF para descargar el borrador del manuscrito. Y lo que tienen a la derecha ya es el artículo de datos. Este es publicado en la revista Frontiers de ese mismo conjunto de datos. Entonces, ambas instancias están enlazadas para asegurar que se puede acceder a las publicaciones. Este es otro caso también de una publicación liderada por el INVEMAR de Equinodermos, de Seaflower. A la derecha tienen el data paper y ahí podemos ver que a pesar de que pues, es una publicación liderada por el INVEMAR, también existen investigadores o autores que están afiliados a otras instituciones, como la Universidad Nacional de Colombia, en la sede Caribe. Entonces esto pues, es lo que hace muy, muy rico el ejercicio de publicar conjuntos de datos cuando pues, generalmente lo hacemos entre varios grupos de investigación. Este es otro publicado con los primeros registros de nidarios en profundidades del Caribe colombiano. Este es un artículo increíble porque estamos hablando de reportes de nuestra biodiversidad a más de 1000 metros de profundidad. Entonces, esto es una maravilla. A la derecha, pues está el data paper. Este está en la revista Biodiversity Data Journal. Y aquí vemos también, pues, un gran grupo de autores que están afiliados a diferentes organizaciones. Universidad Nacional, una compañía, una empresa que se llama NADARCO, el INVEMAR. Entonces hay varias organizaciones ahí, inclusive pues hay una universidad en Estados Unidos y la Universidad de los Andes. Entonces, varias organizaciones, diferentes autores de estas organizaciones, pues todos trabajando en la publicación de un solo conjunto de datos. Finalmente ya este es otro publicado desde el CIAT, es una gran base de datos sobre la distribución de unos ácaros asociados a la yuca. A la izquierda la publicación a través del CIP Colombia, a la derecha el data paper, en este caso a través de la revista SOKIS. Bien, listo, muchísimas gracias.